yo no voy a seguir porque dije yo, esto no me gusta. Cuando yo andaba en el mundo, decía yo, haciéndolo mal, tenía todo, buen salario, yo me vestía, hacía todo lo que quería, mis hijos también no les faltaba nada. Hoy que estoy buscando las cosas buenas, veo que es de otra manera, no. Entonces yo en mi mente dije, no, vuelvo. Hola, bienvenido otra vez a un podcast más con nosotras y hoy es uno especial porque tenemos nuestra primera invitada, a la pastora Eda García. Estoy muy emocionada, bienvenida. Bienvenida, Pastora Eda. Es una bendición tenerla con nosotros y compartir de todo lo que Dios ha fundamentado en usted. Amén. Gracias por invitarme. Primero le doy gracias a Dios, ¿verdad? Y a usted. Y Dios puso en el corazón de ustedes invitarme. Es un privilegio estar hoy en este programa tan bonito y tan de mucha bendición, ¿verdad? Gracias le doy por invitarme. Sí. Hoy estoy muy emocionada, como les decía, porque cuando veo a personas como Eda, como Doña Eda, Pastora Eda, yo solo veo como una caja donde puedo sacar cosas para aprender, joyitas, y creo que así va a ser este podcast. Así que no se lo pierdan todo lo que vamos a estar hablando, todo lo que ella va a tener para compartir hoy. A ella estábamos hablando un poco al inicio cuando vino y yo me quedaba así como que de lo poco que estuvo compartiendo, yo decía como que tenemos tanto que aprender, especialmente nosotros los jóvenes, que ahora somos muy emocionales, luchamos mucho con nuestras emociones. Y ahí vamos a ir hablando para no ir adelantándonos, pero el versículo principal que nos va a guiar hoy está en Tito 2, que lo quiero leer, del 4 al 5. Dice, las mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a su esposo. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Y me encanta este principio porque creo que es esto, es que nos sentemos en una mesa y ella que nos decía cuántos años lleva en el Evangelio. 30. 30 años en el Evangelio, o sea, un caminar largo, grande, de mucho aprendizaje, de Perseverante. mucho perseverante. Entonces, le damos el lugar a usted. Cuéntenos un poco, doña Eda, cómo llegó a los pies del Señor. Cuéntenos también de lo que él nos contaba de su mamá, que hablaba palabras. Es de usted, el, 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 el El podcast, el espacio, espacio. sí. Bueno, gracias le doy, ¿verdad, a Dios, siempre por este privilegio y a ustedes porque me invitaron, ¿verdad? Y yo le preguntaba al Señor en la oración que hicimos de inicio, Señor, ¿para qué me trajo aquí? ¿Verdad? Pero qué lindo es escuchar lo que dice ella, ¿verdad? Que soy un depósito para la gloria de Cristo, donde puede, ¿verdad?, extraer tantas cosas de lo que Dios ha hecho en mi vida, desde que inicié esta carrera. Entonces, recuerdo, ¿verdad?, hace muchos años, 30, de que mi madre, ¿verdad?, que ya no está, que partió con el Señor, siempre ella me vivía evangelizando, predicando, Cristo te ama, Cristo quiere hacer algo grande con vos, Cristo tiene cosas grandes, y yo siempre mantenía, pues, y decía yo, mamá, pero si yo soy más evangélica que usted, yo soy una hija de Dios también. Y comenzaba yo a justificarme, ¿verdad? Yo misma. Si yo no tomo, yo no fumo, yo no hablo del prójimo. Entonces, y yo tenía, ¿verdad? Esas palabras, pero siempre mi madre, ¿verdad? Me recalcaba y me recalcaba hasta que me llegó ese día, ¿verdad? Ese día que yo estaba, fue un día que yo estaba tan deprimida, un día que nunca lo olvido. Mis padres espirituales, que Dios los bendiga, no los conozco, solo sé que estaban en una avioneta. Y ese día que yo estaba en un patio de donde yo vivía, barriendo, era de mañana, entonces yo estaba muy deprimida, llorando, ¿verdad? Y con mucho dolor en mi corazón. Como quizás hay muchas mujeres en este momento que se encuentran en esa situación, ¿verdad? Por problemas con la pareja. Y entonces ese día
los hermanos que andaban en esa avioneta dijeron, bueno, si hay alguien que está deprimido, y comenzaron a decir todas las cosas que yo sentí en ese momento. Saca un espejo y ponlo hacia arriba, al sol, que nosotros vamos a orar. Y entonces vine yo y corrí hacia adentro y fui a sacar un espejo. Ay, qué hermoso. Saqué un espejo y lo levanté. Y cuando yo levanté ese espejo, la avioneta se detuvo un poquito en el aire y comenzaron a orar por mí. Y yo sentía el fuego del Espíritu Santo en ese momento. Yo sentí que el Señor me bañaba y yo sentía que quería tirarme al suelo. O sea, algo inexplicable, que hoy lo entiendo, pero en esos días pues no podía entender. Y entonces desde ese momento yo lloré y descargué, eché todo lo que tenía, ¿verdad? Como dijo la hermana en la oración, el Espíritu Santo se lleva toda la basura, todo lo que el diablo le pone a uno en la mente, que le dice el diablo, vos no servís para nada, vos sos un estiércol, vos sos, y comienza el enemigo a decirte, entonces toda esa basura se la llevó el Señor, el Espíritu Santo en ese momento. Y yo sentía que el fuego, pero yo no entendía, yo quería tirarme, brincar, quería gritar, quería hacer muchas cosas, ¿verdad? Y entonces, a partir de ese momento, por la noche dije yo, no, hoy voy a una iglesia. Hoy sí voy y voy a confirmar que yo acepté a Cristo. Y entonces por la noche ya me fui a ese lugar, ¿verdad? Y ya comencé, pues, yo pasé normal, oraron por mí todo, y hasta, o sea, a partir de ese día estoy hasta este momento. Dios me ha guardado sin caída, ¿verdad? Han venido las tormentas, he tenido lucha, he tenido pruebas, tantas cosas que he vivido, ¿verdad? En este caminar. Dios ha hecho cosas tan grandes en mi vida, ¿verdad? Dios, igual que Moisés, que preparó a Moisés en aquellos tiempos, ¿verdad? Que lo sacó del palacio y Dios lo preparó en el desierto. Entonces, cuando yo vengo a Cristo, yo decía, Dios mío, ¿y ahora qué pasa? Estoy en este lugar. ¿Cómo es esto que yo estoy buscando de Dios? Dice que muchas mujeres han dicho eso y se preguntan eso por las circunstancias que están viviendo, los momentos que están pasando. Entonces están diciendo, y ay, ahora que yo estoy buscando lo bueno, todo me va mal. Se me cierran las puertas. Yo tenía 3 hijos. ¿Y qué hago ahora? ¿Verdad? Después de que yo ganaba un salario excelente, yo tenía de comodidad y tenía de todo. Y decía, ahora no tengo nada económicamente. Y eso fue después de que decidió aceptar. Se le Aceptar. empezó a cerrar todo. Wow. Ujú. Cuando vengo a Cristo, se me cierra todo. ¿Verdad? Quedo totalmente. Nos decía al inicio que su mamá oró mucho por usted. Y nos había comentado antes de iniciar los años que su mamá había orado por usted y usted siempre, no, estoy bien, estoy Sí. aquí. ¿Cuántos años duró su mamá orando? 15 años oró mi madre. 15 años perseveró, persistió dándole palabras. y dándome palabras, profetizándome. Que ahora entiendo, ¿verdad? En esos días no sabía yo. Ajá. Y ella me profetizaba, me decía, te veo cantando, te veo predicando, te veo orando, te veo ayunando, te veo predicando, evangelizando. Me decía mi madre. Y yo, ay madre, tranquila, tranquila. Sí, yo, Y regresando a donde habíamos quedado, nos decía que después que aceptó al Señor, que sintió todo eso hermoso y eso, vinieron tiempos en que se empezaron a cerrar las puertas. sí, sí, se me cerró todo. Todas las puertas se me cerraron, ¿verdad? Entonces yo, en mi mente humana, dije yo, no puede ser. Yo tengo 3 hijos, yo tengo que buscar qué hacer. Y bueno, todo el mundo me ha cerrado las puertas. No entendía, ¿verdad? Que necesariamente yo tenía que pasar por un desierto para ser probada, ¿verdad? Y para que Dios sacara de mí lo que había dentro de aquella mujer vieja. Y entonces yo dije, como se acuerdan del pasaje de Agar, ¿verdad? Que Agar fue rechazada, fue humillada y fue repudiada por Abraham y fue lanzada. Ella dijo, oye, en vez de después de pasar todos esos momentos difíciles, quizás ella pensó, va a venir algo bueno ahora. Y fue todo lo contrario, fue lanzada al desierto. Pero en el desierto había una fuente
que Dios, ¿verdad?, puso una fe. Y también recuerdo, mientras usted habla, ese versículo que está en Oseas, que dice, te llevaré al desierto y ahí te hablaré tierno y te recordaré de mi amor. Ajá, qué lindo, ¿verdad? Sí. Ahí era necesario ir, era necesario pasar por el desierto. Porque cuando uno no llega al desierto, siempre está la arrogancia, la soberbia, el orgullo, la jactancia, la vanagloria. Sí, y yo creo que también eso es muy importante porque volviendo aquí representando tal vez a la generación un poco más joven, siento que ahora nos corremos de los procesos. O sea, cuando miramos dificultad creemos que ya es un no de Dios o no queremos pasar por el desierto. Y entonces, ¿qué le diría a usted tal vez a una joven como de mi edad o alrededor de esta edad que tal vez cree que porque, como usted decía, yo acepté a Cristo y vinieron dificultades, entonces cree que esto no es de Dios o que está haciendo lo incorrecto? ¿Qué le diría a usted? Bueno, yo le diría que persista, que se deje procesar, que se deje limpiar, purificar, porque cuando estás en el desierto, ahí es donde Dios te está limpiando, te está purificando, te está santificando, te está preparando para algo grande. Entonces muchas veces nosotros no entendemos eso. Y la juventud actualmente, como decía, se corre el proceso. ¿Ya? Cuando están siendo procesadas, como no entienden y tampoco buscan ayuda. ¿Verdad? No buscan ayuda en los pastores. Oye, si usted como es una jovencita en la pastora, pastora, yo estoy pasando esto y esto. A mí nadie me dijo, a mí nadie me dio esa dirección, solamente el Espíritu Santo, ¿ya? Porque yo me quería devolver. Yo dije, no, no es posible, yo no voy a seguir, ¿ya? Yo no voy a seguir porque dije yo, esto no me gusta. Cuando yo andaba en el mundo, decía yo, haciéndolo mal, tenía todo, buen salario, yo me vestía, hacía todo lo que quería, mis hijos también no les faltaba nada. Hoy que estoy buscando las cosas buenas, veo que es de otra manera. No. Entonces yo en mi mente dije, no, voy a volverme. Y eso pasa también no solo en la joven, también pasa en la mujer que ha llevado una vida continua de mucha prosperidad en finanzas, mucha prosperidad en su casa, pero prácticamente han sido esfuerzos naturales de ella, no una vida en el camino de Cristo. Dios nos quiere enseñar una dependencia de Él. Cuando te lleva al desierto, te dice, te lleva ahí, pero porque quiere decir depender de mí. Aprender a depender de mí. Entonces hay mujeres que en este momento posiblemente han aceptado al Señor. Todo tipo de mujeres, mujeres solteras, mujeres aún casadas que quieren, pero puede ser situaciones como mujeres solteras que dependen de su hijo solamente de ellas, mujeres casadas que tal vez ellas sí aceptaron al Señor, pero tienen una persona alcohólica como compañero, tienen tal vez una persona que no quiere nada de Cristo o que no cree o atea posiblemente. Entonces, esta parte de usted, cómo usted cambió cuando estaba en el desierto y se da cuenta que solo era un proceso para dependencia de Dios, para ser purificada. ¿Cuándo cambia esta situación en usted? Bueno, yo desde que inicié en este camino, me ha gustado mucho buscar al Señor. La oración, el ayuno, la vigilia, la lectura, porque sé, ¿verdad? Ahora entiendo, antes no. Entiendo que si yo me descuido espiritualmente, ¿verdad? Ahí estoy. Porque dice la palabra, sin mí, nada podéis hacer. Y es una realidad eso. Entonces yo comencé a orar, a ayunar, a buscar el rostro de Dios y a decirle, Dios, yo me devolví del trabajo que tenía anteriormente, ¿verdad? Porque yo fui policía, fui militar, entonces dije yo, voy a volverme. Pero cuando yo voy allá, al lugar, y como me conocía mucha gente en esos días, entonces yo llegué, le dije, mira, aquí vengo, venís a ingresar, todos muchos me querían, ¿verdad? Desde que yo dije, entonces sí, vengo de nuevo. Entonces me dice la persona, anda a traérmelo de archivo, tu expediente, y me voy. Pero cuando yo llego al lugar, al archivo, como todos me conocen, entonces en esa vida, ¿verdad? Uno se trataba muy, ¿verdad? Con palabras soeces. Entonces comenzaron a decirme esto aquí, esto allá. A mí me decían China, oye China, esto y esto, ¿verdad? Entonces, y entonces cuando me estaban diciendo cosas así, yo sentía que me
me estaban echando un balde de agua helada en la cara. Y yo dije, no, dije yo, no, esto no es lo mío, no. Nos vemos, les digo yo. Y yo me fui y dejé. Y dije, Señor, tú tienes el control. Tú eres mi padre. No sé lo que vas a hacer conmigo, pero hasta aquí. Entonces, en ese tiempo, había una vecina mía que ahí vivía por mi casa. Entonces, yo miraba que ella cosía ropas, esto y lo otro. Yo dije, voy a ir donde ella. Y le digo, Ángela, se llama Ángela ella, ¿verdad? Ángela, dame crédito, ¿me darías crédito? Como mi papá ha sido un señor reconocido, amado por la gente. Me dice ella, claro que sí, si sos la hija de don Toñito. Me dice, él es cristiano para la gloria de Dios también. Entonces, claro que sí, lo que vos querrás. Ya, entonces yo dije, aquí ya me abrió la puerta el Señor, ahora sí. Entonces, ya me comenzó ella pues a dar, y yo comencé a trabajar vendiendo ropa para mantener, ¿verdad? Dios a través de mí y de mis hijos, alimentar a mis hijos, ¿verdad? Entonces ahí ya comencé a ver la gloria de Dios, a ver, o sea, la dependencia del Señor, mi dependencia, y comencé a trabajar ahí en ese ámbito que nunca había hecho, pero yo, ¿verdad? Entonces ya estaba ahí. Después de eso dije yo, bueno, estoy trabajando aquí, sí, vendiendo secularmente, trabajando económicamente, pero necesito meterme directamente en el trabajo del Señor. Y entonces comencé a depender directamente. Dejé de trabajar así, ¿verdad? Secularmente, y comencé a ir a predicar, a evangelizar casa a casa. Comencé casa a casa, o sea, con una pasión, ¿verdad? Aquel amor que Dios que puso en mí, y me voy casa a casa. Entonces yo, a partir de eso, no tenía necesidad de nada. Porque fíjese que cuando yo andaba predicando, evangelizando en las casas, bueno, todas las personas donde yo llegaba me decían, tome, lleve. Y yo cuando llegaba a mi casa, ya llevaba, miren, un saco de comida. Y mi madre, como era tan, mira, si es que esta mujer, solo el que no sale, mira, ella como viene. Yo con aquel saco de provisión a mi casa. ¿Verdad? Luego venían hermanos de otros países y me llamaban, miren, especialmente a mí. Hermana Eda, venga. Tenía 3 hijos yo, ¿verdad? Los mayores. Entonces, venga. Ya llegaba entonces, nos encerrábamos en el templo y me decía, ahora escoja todo para sus hijos. Yo, para usted, todo lo que yo quisiera. Y luego de eso, que escogía para mi hijo y para mí, entonces ahora sí ya nos vamos a empacar lo de los demás hermanos. Nos poníamos a empacar todo. Entonces, yo aprendí, mire, a depender y hasta la fecha. A ese mi esposito me dice, amor, yo soy más que tu padre. Momentito. Pero si que yo te mantengo. No, usted no me mantiene, le digo. Usted es el instrumento que Dios usa para bendecirme a mí, pero no me mantiene usted. Y eso se lo digo también a mis hijos. Y a todos los que, digamos, el día que no me den, más me va a dar mi Padre. Eso lo mantengo y lo sostengo. Ahorita me recordó un versículo cuando usted hablaba que salía a evangelizar y cuando hay depósito en uno de servicio ministerial. Hay un versículo que dice, busca primero el reino de Dios y Mateo su 6. justicia y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, esa es parte de una de las añadiduras de Dios, cuando vos tenés un llamado para el servicio. Entonces, porque usted primero, al inicio, le escuché, va y quiere regresar a su vida anterior. Pero ahí recuerda que ya no pertenece a esa vida. Porque usted tiene, o sea, el Espíritu Santo le está hablando y le está diciendo, te necesito para otra cosa. Va e intenta hacerlo nuevamente por su fuerza, porque, y está bien, buscó provisión, porque de eso casualmente habla Proverbio, buscó, por decir Proverbio te habla, busca el lino y lo trabaja Entonces usted buscó y empezó a vender, a producir para llevar alimentos, pero el llamado de usted estaba siendo ministerial y le inquieta y se va a evangelizar. Y cuando se va a evangelizar viene y todo empieza a llegar. Usted hace el trabajo de la obra, lo que fue llamado, pero Dios viene y le da todo lo que va a faltar a su casa.
Algo que también a mí, Hermoso. sí, es muy hermoso, que cuando ella decía, creo que este es un mensaje para las personas que tal vez está iniciando tu camino con el Señor, porque ella decía que cuando ella decidió ya decir no, Ujú, se le vinieron las dificultades, los problemas financieros, y fue a buscar al lugar donde ya había salido, donde el Señor ya la había sacado. Y ahí usted tuvo la decisión de quedarse ahí o irse. Y eso hizo la diferencia. Entonces yo creo que si tal vez está en ese proceso de que, porque algunas veces decimos, ah, sí, soy cristiano, pero no le estamos dando el todo al Señor. ujú, Y eso no es ser, porque la palabra dice que o somos, que es mejor que seamos fríos a que seamos tibios, porque lo tibio el Señor lo vomita. Y yo creo que su decisión de decir, no, me voy de aquí, ya Dios me ujú, sacó de aquí, ujú, fue alguien en fuego por el Señor y obediencia. Y ujú. eso hizo la diferencia. Y la provisión empezó a fluir. Amén. Y la provisión empezó a fluir. Y de todo esto, también una parte que usted dijo, cuando yo estaba y alcé el espejo para que oraran por mí, yo tenía mucha dificultad, aún tenía dificultades con su esposo, entendí, creo También que la dijo pareja una de con él. su pareja, sí. Y todo eso Dios vino a ordenar sobre su vida. ¿Nos puede contar también un poquito acerca de eso? Sí, sí. Dios, mire, es verdad y fuerte todo lo que he vivido. Esa persona ya no existe. Era una persona drogadicta, tremenda drogadicta, alcohólico y de todo. Entonces, esa noche, ¿verdad? Tuve una lucha terrible con esa persona. Que te mato, que no te mato, ¿verdad? Con una pala, él me la ponía y yo se la regresaba y cosas así, ¿verdad? Pero ahora yo, ¿verdad? Creo que como ya Dios me tenía en sus planes, el Señor tomó el control, ¿verdad? Esa noche. Entonces la persona se calmó y todo. Entonces yo por la mañana, pero fue ese suceso a mí que me hizo entender que sí, que sin Dios yo no podía nada. Porque yo había hecho muchos intentos por dejar esa pareja. Humanamente, te dejo y hasta aquí y hasta allá y nada. Pero luego volvía con esa persona. Entonces, pero claro, mi madre me mantenía en oración, en oración. Después de eso, vengo y, y digo yo, bueno, por la mañana, que yo amanecí, imagínense, yo amanecí tan deprimida, tan mal me sentía, ¿verdad? Por ese trato de esa noche, de esa persona. Entonces, yo me salí al patio, ¿verdad? Y fue cuando ahí me encontró el Señor, ahí en ese lugar, como decimos popularmente, desbaratada. Ahí fue el momento en que pasó la Sí, avioneta, usted alzó sí, eso. sí, fue necesario llegar hasta ese punto para que yo me volviera a Dios, ¿verdad? Entonces, muchas mujeres están en ese mismo momento. Si hay mujeres en esa situación, vuélvete a Dios. Y Dios hará cosas grandes, cosas que no te imaginas. Va a ordenar su vida, va a Sí, restituir lo que me imagino que usted anhelaba un hogar, anhelaba una familia, anhelaba, pero el hecho de que encontró a Dios la rescató, porque aquí puedes ver que literal el enemigo estaba destruyendo su identidad, sí, claro. estaba destruyendo la paternidad, Sí, quería hacerla ver que no existía ese amor de verdad por cual fuimos creadas, por cómo somos llamadas por Él, como amadas, amadas de Él, somos admiradas por Él, perfecta mía. Entonces ahí estaba destruyendo, estaba queriendo sí, destruir sí. todo, pero es bonito ver cómo Dios viene justo a tiempo, jamás ha llegado tarde, siempre en el preciso momento a rescatarla. Aquellas oraciones de su madre, Sí. 15 años de oración orando por usted, diciéndole lo que ella veía y lo que ella creía. Créeme que eso me conmueve un montón. Nosotros hablamos anteriormente sobre la oración Sí, y cómo poder ver a tu hijo. Y una madre, y usted lo debe saber, sí, poder ver a tu hijo y vos decir, poder ver literal aquello que Dios quiere hacer en ellos.
Es como que Dios te da ese discernimiento para entender y ves a tu hijo y vos decís, querés verlo así, o sea, Dios tiene esto para él, vos vas a ser un evangelista, vos vas a trabajar administrativamente o de diferentes áreas, porque no solamente dentro de la iglesia tu hijo puede ser para el servicio de Cristo. Pero regresando en esto, ver cómo Dios y le fue restituido, ¿verdad? Porque ahora usted es una mujer que trabaja a la par de un esposo que Dios le trajo este varón a su vida y que llevan ¿cuántos años juntos? Estamos en 29 años. Y 29. trabajando en la obra. Sí, trabajando en la obra. Levantando iglesias, Sí. me comentaba, levantando iglesias. Restaurando. Oh, Ahora, qué hermoso. Es que esto es Dios. De esto se trata, de que ustedes entiendan, que escuchen, que puedan creer. Se trata de esa fe de creer. Esta palabra de lo que ahora yo le digo doña, pastora, hermana, amiga, compañeras en Cristo, está hablando esta palabra, pueda llegar a ustedes como fuego y que puedan entender, que se puedan determinar, porque esto es verdadero, este testimonio es verdadero. algo que me gustaría también que nos cuente es cómo se vio esa transición de dedicarse completamente a la obra. ¿Cómo fue eso que el Señor le abrió la puerta y empezó y se dedicó? Porque usted sirve tiempo completo al Señor por ya 30 años. Así es. 29 años. 29 años. ¿Cómo se vio eso? Cuéntenos un poco acerca de eso. Bueno, yo desde que vine a los pies de Cristo, ¿verdad? Como les dije, cuando me encontré en esa situación, en esa circunstancia, que yo no entendía la dependencia en el Señor, pero luego, ¿verdad? Cuando ya el Espíritu Santo me guió, entonces yo comencé a evangelizar, a andar predicando casa a casa, ¿verdad? Y algo que mi madre también me enseñó a mí era compartir con los demás, ¿verdad? Y eso yo les enseño a mis hijos. Mi madre me marcó, me delegó, ¿verdad? Con ese don de dar, de compartir, no importando quién sea la persona. Mi madre, recuerdo que había un muchacho pandillero, de esos muchachos, mi madre lo llamaba a la casa y le decía, hijo, le decía, venga, coma, le daba de comer y le daba el mensaje, sálgase de esto, sálgase, y le comenzaba a predicar. Y llegó a tal momento que el hombre, hoy en día, mire, es un hombre, él no está en el camino, pero trabaja, se hizo un hombre, podríamos decir algo así como un empresario. Y toda la vida se acuerda de mi madre, ¿verdad? Entonces, todos esos motivos, ¿verdad? Me encausaron también a mí. Yo dije, ¿cómo le digo? Cuando yo veo las almas en la calle, mis hijas a mí me hacen chistes, me critican. Madre, yo camino mi Biblia donde vaya, ahí la ando donde quiera. Madre, hoy no vamos a predicar, me dicen ellas. Hoy no vamos a predicar, madre. Hoy vamos a andar ahí alegre con usted, a comer a algún lado. Le digo yo, pero la Biblia me dice que predique en tiempo y fuera de tiempo. Entonces, el quien yo me encuentre, yo le voy a dar el mensaje. Entonces, yo me llené de esa pasión, de ese amor, de eso. Y yo decía, Señor, todavía, ¿verdad? No me había casado con mi esposo. Le decía yo, Señor, cuando tú me vayas a dar, no quiero un esposo, porque yo era libre para evangelizar, para predicar, para hacer vigilia, para todo. Pero yo decía, cuando yo me vayas a dar un esposo, dame un pastor. Miren. Y yo decía, ay, no sabía lo que pedía. Luego que estoy en el camino, ¿verdad? Y me encuentro con este señor y bueno, hay otro testimonio grande que yo tengo, ¿verdad? De su sanación, nos había comentado antes, Sí. que aún dentro de ya del pastoral, con su matrimonio y todo, vino a usted, porque se iban a plantar iglesias de la nada, en un terreno, y pasaban igual. Pasaban tantas cosas. Pero ya Dios la había preparado desde el inicio para que su dependencia fuera solamente de Él. Y pasó, usted me lo comentó, creo que él y su hija me lo comentó que había pasado ese proceso de sanación. Qué increíble, necesito que nos dé el tiempo, pero lo tenemos súper corto. Y pues yo realmente estoy
yo, como decía Cristal, es de estar hablando con usted por hacer unos cinco de estos episodios y Otra miniserie. sí, otra miniserie, porque es increíble todo este vivir de usted. Sí. Es increíble todo lo que nos ha contado. Esto poquito, o sea, la sanación que vivió Cristal, que La la obediencia, la obediencia. determinación y que Dios la ha sostenido ya por 30 años. 30 años. Y habla de proceso eso también. Amén. Habla de raíces profundas y de permanecer en él. Ujú. Y esa parte de ser idónea para su esposo, porque cuando te vuelves esposa de un pastor, realmente no es porque cambia los roles, el rol sigue siendo el mismo, el diseño el mismo de la mujer, pero sentís que tenés un compromiso con Dios de reflejarle a aquella mujer que llega necesitada, que llega perdida, de cuál es el verdadero diseño y cuál es realmente el rol de esa mujer. Y la hermana Eda, pues realmente ha sido y es un ejemplo para muchas mujeres. La gloria del Señor. Para muchas mujeres, sí. Claro, estamos que nadie somos perfecta, que ha venido aprendiendo en estos 30 años y ha aprendido, pero ha sido sabia, porque usted dice, como le he escuchado, siento que ha venido cuando tiene una duda en usted, mi refugio es la oración. Amén. La palabra voy a ir. Necesito ir otra vez a orar ahí al desierto porque ahí voy a tener la respuesta. Y eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos todas las mujeres. Tener ese entendimiento y esa sabiduría que en esos problemas, en esos movimientos, en esos desánimos, en esa desesperanza, voy a ir, como usted dice, a la fuente. Voy a ir a tomar la fuente. Y eso es lo que yo ahorita la escucho y yo digo, necesito apurarme y tener ese entendimiento así, tan determinado como usted, de darme cuenta que es cuando más tengo que tomar de la fuente ahí. Amén. Hay tanto, como le decía, es como esa cajita que yo quiero seguir, pero también tenemos un tiempo en el podcast. Tal vez nos comparte qué consejo usted le daría a esa edad, tal vez de hace 20 años, de hace 25 años. Tal vez alguien que esté iniciando su caminar, alguien que tal vez ya lo inició, pero está como un pie aquí, un pie allá. Si se le encontrara a esa Eda que estaba ahí en su casa, antes de salir a subir aquel espejito, ¿qué le diría esta Eda ahora? Bueno, yo le diría que, como dice la palabra de Dios, busca el reino de Dios y su justicia primero, y lo demás vendrá añadido. Le diría que persista, ¿verdad?, en la búsqueda de Dios. Como aquella viuda que dice que el juez era malo, pero que el juez de tanta insistencia, dijo, le voy a dar una respuesta a esta viuda, porque ella no la soporta. Entonces le dio la respuesta. Entonces cuando Dios mira esa insistencia, esa persistencia, entonces Dios da una respuesta. Entonces yo le digo a esas mujeres, ¿verdad?, que quizás en este momento están pasando momentos difíciles. No mire la circunstancia, no mire la situación. Mira que hay un Dios que te ve. Ahí en el desierto hay un Dios que te está viendo, tu preocupación, tu aflicción, tu problema. Ahí está Dios viéndolo. Y hay una fuente en ese desierto que se llama Cristo. Amén. Gracias por compartir con nosotros y no dudo que esto va a haber una segunda parte, así que estén pendientes. Y eso fue todo. Nos vemos. Yeah.